Querido Winston Churchill, sé que muchos pueden reírse de que yo, una simple desconocida del siglo XXI, me dirija a ti. Pero, ¿sabes? He logrado conocerte a través de los libros y, en consecuencia, he llegado a verte con una gran admiración. Es por eso que decidí escribirte el día de hoy, para que a través de mis palabras, los que me escuchan puedan conocerte un poco mejor. Naciste en una familia de la aristocracia, por lo que podías haberte acomodado en una vida llena de lujos y olvidarte de tu entorno y sus problemas. Pero por el contrario, en tu juventud decidiste entrar en el ejército y hasta te convertiste en un valiente corresponsal de guerra. Fuiste grande desde joven. A los 26 años, ya comenzabas a ganar terreno en la política de Gran Bretaña, y tu determinación te generó tanto amigos como enemigos. Pero eso sí, nunca pasaste desapercibido. En la Primera Guerra Mundial, como ministro de armamento, empoderaste a tu país con armas de último momento. Sumaste éxitos y fracasos, y a lo largo de los años, te moviste de un cargo a otro del Parlamento, lo que te permitió conocer a tu país hasta en los detalles más pequeños. Ya en la década de los 20, y a la distancia, comenzaste a observar al partido nazi y a describirlo como una gran amenaza. Escribiste muchos artículos para advertir y avisar, pero desafortunadamente eran tiempos en los que nadie quería escuchar. El mundo se recuperaba de una gran guerra y habían muchas dificultades con las cuales lidiar. En 1933, con la llegada de Hitler al poder, tu más grande miedo se hizo realidad, pero no te quedaba otra opción más que observar. Observar cómo el mundo se mantenía pasivo ante una amenaza que nadie quería enfrentar. Sin embargo, tú no te quedaste callado y comenzaste a insistir sobre la necesidad de un rearme británico a todo tu parlamento. Un rearme que los protegiera de la amenaza nazi que seguía creciendo. Pocos compartían tu opinión. De hecho, Neville Chamberlain, tu primer ministro y el de millones de británicos más, creía que estabas exagerando y que la amenaza nazi se podía apaciguar. A finales de 1938, Chamberlain le cedió a Hitler los Sudetes de Checoslovaquia, a cambio de que el régimen del Tercer Reich no hiciera ni un solo movimiento bélico más. Firmaron un acuerdo, y el primer ministro británico lo presumió orgulloso de haber evitado una guerra. Yesterday afternoon, I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. Pero tú, Winston Churchill, tú no te dejaste engañar. Y sabiamente dijiste, hemos perdido el honor para evitar la guerra. Ahora tendremos el deshonor y también la guerra. No te equivocaste. Adolfo Hitler no cumplió el acuerdo y el 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia con una despiadada crueldad. Fue entonces cuando el primer ministro del Reino Unido, Chamberlain, te llamó para que tomaras tu antiguo cargo de almirantazgo. Fue histórico aquel día en el que todo el Parlamento se puso de pie para recibirte a ti, a quien más tarde sería uno de los héroes más importantes del siglo XX. El Parlamento británico se encontraba dividido.
Liberales y conservadores se enfrentaban constantemente con posturas diferentes. Pero no era tiempo para más divisiones. El enemigo era inmenso y había que mantenerse unidos para vencerlo. Así llegó la primavera de 1940 y Hitler era la fuerza implacable del momento. Sus tropas ya habían logrado conquistar gran parte de Europa Occidental con su famosa Blitzkrieg, su rápida y cruel técnica de guerra que dejaba a cualquier ejército sin posibilidad de defensa. Mientras que tú, Winston Churchill, apenas estabas iniciando tu gestión como primer ministro de Inglaterra. Una gestión que sería sumamente turbulenta, pues se daba en el epicentro de una catastrófica guerra. El panorama para los británicos era nefasto. Estados Unidos, su país hermano, se negaba a entrar en el conflicto. Quedaba claro que aunque los americanos tenían una postura, no querían adjudicarse ese tamaño de enemigos. But I believe you and I will act together to protect and to defend our science, our culture, our American freedom, and our civilization. Francia, aliada de Gran Bretaña, había hecho el ridículo con su intento de defensa. Tanques y barcos sin radios, armamento precario. Todo fue una absoluta vergüenza. Habían más países aliados, pero ninguno tenía la capacidad de dar la batalla a la poderosa Wehrmacht, que llegó a tener poco más de 10 millones de soldados, su fuerza aérea conocida como Luftwaffe y sus poderosos tanques Panzer. Todo esto estaba dejando perplejo al mundo entero. Solo había un solo país que podía tener la fuerza para revertir el destino de la guerra. Ese país era la Unión Soviética, pero esta había firmado un pacto de no agresión con la Alemania nazi y parecía que Stalin estaba bastante cómodo disfrutando de este acuerdo que le garantizaba cierta seguridad. No había nada más que agregar. Quedaba claro que los británicos estaban solos y que así de solos tendrían que luchar. Con los años las cosas cambiaron. Estados Unidos decidió entrar a la guerra después de ser atacada, y la Unión Soviética abandonó su neutralidad después de ser traicionada por los nazis con su ataque militar. Estas dos nuevas alianzas permitieron a los aliados revertir la guerra y cambiar el resultado final. Fue así como una fotografía tomada en febrero de 1945, en la conferencia de Yalta, muestra a los 3 grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial. Pero tú, Winston Churchill, tú eres el héroe principal, porque Roosevelt se mantuvo neutral antes de ser atacado. Tal vez si las bombas nunca hubieran caído en Pearl Harbor, Estados Unidos nunca te hubiera ayudado. Y prueba de eso es que todo el armamento que Estados Unidos te proporcionó fue solo una gran venta de la que el país norteamericano se benefició. Ni siquiera tu gran país hermano pudo ser tu fiador. El otro en la fotografía es uno de los hombres más tiranos de la historia, Joseph Stalin, quien ahí, sentado en la silla de los vencedores, se llevó el reconocimiento que más bien merecían sus soldados y su gente valiente, pues con una admirable fortaleza, el pueblo ruso resistió, soportando la invasión nazi y realizando un contraataque por el que todos estamos agradecidos hasta el día de hoy. Pero Stalin no es más que un demonio sentado en la silla de los buenos. En una fotografía en la que tú, Winston Churchill, eres un héroe verdadero, un héroe real por haber mantenido la lucha contra el nazismo cuando nadie más te ayudaba, por haberte mantenido fuerte
a pesar de tu inferioridad militar de la cual eras más que consciente. Por haberle hablado siempre a tu pueblo con toda la verdad. Nunca mentiste, y eso te hizo ganar una total credibilidad. Ese premio Nobel que recibiste en 1953 es solo un reconocimiento a tu lucha por defender valores como la ética y la libertad. Pues tú personalmente puedes presumir que nunca le diste la mano a Adolfo Hitler, nunca te dejaste sobornar, nunca accediste a ningún tipo de acuerdo del que hoy te pudieras avergonzar. Winston, un aplauso también para tu gente, que decidieron soportar los bombardeos sin colapsar, que después de una noche durmiendo en los subterráneos, se levantaban y se iban a trabajar. Es cierto, Winston Churchill, es cierto que hubo una decisión que te paralizó de miedo, el ataque a Normandía. Sabías que ese acto cobraría miles de vidas y estabas en lo correcto, pues se trataba de una de las batallas más peligrosas y definitorias. Pero tú te repusiste y diste al mundo uno de los discursos más inolvidables de la historia. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of the Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Palabras así merecen un brindis con el coñac que tanto disfrutabas. El ataque a Normandía fue el principio del final. Y tú, como el soldado que eras, quisiste festejar con tus tropas tan importante victoria. Pero ¿sabes? Y déjame llamarte Willy, como te llamaban tus amigos. A pesar de todas tus acciones admirables, tengo un reproche que expresar. Un reproche que nadie menciona en tu biografía, porque parece que a nadie le tiene por qué importar. Tú sabes que el principal enemigo del nazismo eran los judíos, y tú sabías que estos estaban siendo deportados y asesinados en las cámaras de gas. También sabías que las puertas de todo el mundo estaban cerradas, y que los judíos no tenían hacia dónde escapar. Pero Inglaterra no era un país más. Era más bien un imperio británico que tenía varias colonias inglesas salpicadas en distintos puntos del mapa, y en ninguna de estas múltiples colonias tú les permitiste a los judíos la entrada. Sí, Winston Churchill, sí tengo que hacerte el reproche. Tengo que hacerlo porque así como puedo ver que tú eres el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, también puedo darme cuenta que 6 millones de judíos fueron asesinados y que tú lo podías evitar.